También está Cintia González Oviedo, que es psicóloga, magíster en género, sociedad y políticas, magíster en marketing y directora de Bridge the Gap. Bueno, en primer lugar, creo que hay con estos temas, con temas de diversidad, con temas de hablar de cultura de la cancelación por un lado, hablar también de los discursos de odio, es como una gran ensalada para la gente que no está en el tema. Y para recuperar un poco la historicidad, está bueno recuperar el hecho de que a partir del movimiento Me Too en Estados Unidos, en Ni Una Menos en Argentina, y solo a partir de las redes sociales, algo que sucede en un país como Argentina o como Estados Unidos, en minutos se vuelve viral. Esto Castells, que es un sociólogo que estudió muchísimo la cultura de las masas, lo habla específicamente, habla de la generación hashtag. Es decir, que con un hashtag hoy tenés un movimiento político y después se fue generando lo que se llama cultura de la influencia, que es también en las agencias de publicidad, las personas que hacen publicidad, los spots políticos, utilizan esa influencia que es cómo yo llego a mi mensaje de manera viral. Y en el BEO hay como una ensalada de temas. De hecho, Ariana ha sido muy, yo la admiro un montón, ha sido muy rupturista con sus discursos sobre la maternidad y los tabúes de la maternidad. Es espectacular el libro, pero lo que suele suceder es asociarlo a la corrección política o a una idea de que hay cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir. Y creo que ahí se anula el debate. Justamente nació de la posibilidad de decir cosas que no se podían decir. Vos hablaste del discurso del odio y ahora le pregunto a Diego también, ¿no? Tanto por estas días, por estas semanas, diría por estos años, producto de la grieta. ¿Cuánto influye ese discurso del odio y hasta dónde puede llegar? ¿Puede llegar incluso a atentar con la vida de una persona? Mirá lo que te estoy preguntando, llegó hasta este extremo. Mira, yo creo que la cultura de la cancelación o los discursos de odio nos vuelven muy violentos. Y yo creo que se traslada a todo lo que tiene que ver con lo que vivimos como sociedad. Vos fíjate que los discursos de odio no solo tienen que ver con las cuestiones vinculadas a la escritura de una ficción o al reclamo de nuevos derechos, también tiene que ver con cosas que pasan en los colegios, y el bullying es un ejemplo muy claro en donde muchos chicos... Bueno, el bullying es la primera causa de suicidio adolescente y tiene que ver justamente con una cultura del odio, con la una cancelación no es un bullying grupal, para decirlo de alguna manera. El otro, un daño que haga que pueda sentir alguna relación vinculada con sus expresiones mucho más acallada. Recién Cata decía muy bien, muchos escritores piensan antes de escribir una ficción porque no saben cómo van a trabajar las editoriales con su texto o cómo el público va a responder a sus propuestas. Ahora, todo esto no es solamente producto de lo que nosotros hacemos como sociedad, me parece que atraviesa absolutamente todas las esferas de nuestra vida y que muchas veces tiene que ver con lo que nosotros vemos muy arriba y se traslada muy abajo. A ver, ¿qué pasa cuando el que lo recoja quien quiera y lo siguen? Pero ¿qué pasa cuando realmente ese discurso que va a ser cancelado o que es cancelado es realmente un discurso antiderechos, ¿no? Y va un linchamiento a alguien que dijo algo, no sé, por ejemplo, que negó la dictadura o negó el holocausto? ¿Qué pasa con un discurso así? ¿Qué piensan? ¿Cómo se tiene que elaborar? Que lo agarre quien quiera. A mí me parece que lo que sucede también mucho con las redes sociales es que diferentes movimientos, como el movimiento feminista, como recién decía Cintia, hemos también utilizado ese recurso, esa herramienta, para poder visibilizar todo lo que nos pasaba, ¿no? Todas las injusticias que sufríamos, toda la invisibilización que sufríamos, todos los acosos y los abusos permanentes que después se traducen también en las propias redes y que lamentablemente, como bien decía recién Eduardo, hay en nuestro país una tendencia al binarismo, ¿no? Al binarismo, a la polarización, a los polos, ¿no? Que llevan a ciertos extremos y construyen verdades absolutas, negando e imposibilitando a un montón de personas. Y eso nos ha pasado a las mujeres en la política también, ¿no? Hoy tenemos el ejemplo de Cintia Fernández, de Carolina Lozado, que justamente se expresan de la forma que quieren expresarse y son totalmente anuladas, canceladas. No importa lo que ellas expresen en política, lo que importa es que muestren una lola, muestren la cola. O sea, se esconde detrás de todos esos haters, troll, discursos de odio y violencia en las redes, un montón de situaciones que tienen que ver con la misoginia, el sexismo, el machismo. Retoma un poco lo que dijo Cata, ¿no? Pongamos un ejemplo X, ¿no? Un negacionista de la dictadura, para poner un ejemplo concreto.
¿Qué se hace con esa persona? ¿Se la cancela? ¿Se la trata de convencer? Si se la trata de convencer, ¿de qué manera? Sobre todo cuando está expuesto esto en redes. ¿O en nombre de qué? ¿Cómo se labura eso? ¿Cómo se labura qué un dicen discurso de ustedes? odio? ¿Qué hacemos con eso? Yo creo que siempre el camino, digamos, nosotros trabajamos mucho este año con comunidad LGBT dentro de las empresas y hemos tenido comentarios de algunas personas de las empresas en contra de estos espacios donde la empresa misma había tomado una posición concreta, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas es realmente, y vuelvo a insistir con esto, mezclar absolutamente todo. Es decir, poner un gran paquete donde los discursos de odio, donde el bullying y la cultura de la cancelación es todo lo mismo. No es lo mismo, digamos, todos estamos socializados y socializadas en el status quo, es decir, en pensar en una normalidad que hoy se está hackeando y que estas cancelaciones, las primeras, fueron movimientos que dieron voz a cosas que estaban mal y que reproducían odio y que lo que hicieron fue visibilizar que había un montón de cosas, como por ejemplo el acoso sexual dentro de una industria tan poderosa como el Hollywood o el Ni Una Menos. O sea, no podemos perder el matiz. Y lo que se pierde hoy, ya sea en la grieta o como el movimiento, la globalización en sí misma es polarizante. O sea, no solo en Argentina, sino la globalización Ahora, tiene esa característica, Cintia, se pierden los matices. Mantengo la duda todavía, ¿no? Insisto, un ejemplo concreto, ¿qué hacemos con esa persona? El hecho concreto. Esteban quería decir algo, me parece, de eso. Sí, no, a mí lo que me parece es que hay que tratar de entenderlo más allá de la enunciación que hace una persona individual, digamos. Sí. Si la cultura de la cancelación implica que se excusa la parte. Nosotros vamos a cancelar al que lo enuncia, no estamos cancelando el discurso va a seguir. Y ahí me parece que pones bajo la Está alfombra. buenísimo lo que decís. Sí, o sea, ese discurso está y las personas que lo pronuncian están. ¿Cómo se puede empezar a laburar? Lo vemos. Porque evidentemente como estamos laburando no funciona. Cancelarlo es ponerlo bajo la alfombra, digamos. Pero Exactamente. sigue estando. Exactamente, me parece que hay que... O como sacarlo a Trump de Twitter. No es Claro. que Trump va a dejar de decir lo que dice. Exactamente, me parece que debemos exigirnos socialmente una participación en el disenso, digamos, de lo que podamos trabajar con el otro, digamos, porque la cultura de la cancelación es prácticamente cancelar al otro, cancelar no solamente lo que va a decir, sino cancelar al otro. Entonces, es tratar de ver desde el disenso qué podemos hacer con esos discursos, digamos, porque si no es como que estamos diciendo, bueno, tal persona es negacionista de la dictadura, lo cancelamos. Ahora, ¿no? tenemos un tape, porque lo quiero introducir para ver qué piensan todos ustedes de Gustavo. No, porque Me canceló. Te cancelo. No, porque viene enlazado a esto que dice y no quiero perder un poco el hilo. ¿Qué pasa cuando es al revés? Estoy pensando en Ofelia Fernández cuando en verdad son muchos quienes atacan a ella por lo que dice ella o por lo que representa ella y es ella la que automáticamente se retira de ese espacio producto de esa agresión. Es Eso- una eso un inspiración a retirar, ¿no? Sí, y de vuelta, retomando la agenda de la salud mental, que creo que siempre tiene que ser el camino, y retomando lo que estaba comentando recién el compañero Esteban, Esteban, el disenso es, para mí también, la salida. El tema es que vos tenés plataformas digitales hoy donde es muy reducido las posibilidades de lenguaje, donde es muy reducido la posibilidad de réplica, donde justamente el pensamiento crítico no es lo que abunda. Entonces, ¿qué espacios tenemos para el disenso? ¿Es el espacio para hacer el disenso una plataforma como, por ejemplo, lo que le pasó a Ofelia? También pasó con una nadadora olímpica Sí. que Claro. decidió cerrar sus redes porque la verdad es que la fuerza simbólica, y acá en esto un poco discrepo de lo que pasó con Trump, no es lo mismo que cierre una persona X su cuenta que Trump. Eso es un mensaje muy potente, o sea, tiene un efecto simbólico que no podemos minimizar, digamos, lo que eso desencadenó en un montón de personas de ese nivel de magnitud en relación a sus discursos. Hoy los discursos de influencia, muchos CEOs de compañía revisan sus discursos y no por el lado de decir algo o no, sino porque estratégicamente quieren estar pegados a determinados temas y a otros no. La neutralidad hoy no es una elección para un contenido. Un Bien. contenido tiene que tomar una posición. A ver, ahora continuamos con esto. Yo creo que ese es uno de los puntos principales de la discusión porque, por un lado, no podemos hablar de violencia de género y de erradicar la violencia simbólica, por ejemplo, en los medios de comunicación, y por el otro estar en contra de la cultura de la cancelación. O sea, ¿cuál es el límite? Para mí el límite es el conocimiento, es decir, estos discursos como estaban comentando, que no podemos perder la historicidad de cómo se fueron construyendo lo que era normal y lo que hoy ya estamos cuestionando como lo normal. Por ejemplo, el acoso hacia las mujeres. Entonces,
¿Cómo lo hacemos? Las personas que producen contenidos, las grandes empresas que producen contenidos, no tienen esta diferenciación. Entonces, por supuesto que te van a anular una serie o van a recortar un pedazo de la historia, de la película Lo que el viento se llevó, porque justamente no tienen las capacidades de contenidos sociológicos, de discusiones de lo que es violencia de género y poder trazar esa línea. Una cosa es, hoy de vuelta se mezcla, cancelar, y las personas que están en las redes, sobre todo las nuevas generaciones, tampoco tienen el conocimiento, son activistas simplemente, no tienen la verdad o tampoco es su responsabilidad la reflexión social. Creo que eso es una responsabilidad en parte de los medios de comunicación, también de las personas que educamos en distintos espacios, llevando el mensaje de no poder asociar todo, porque si no, no podemos un día hablar de la cultura de la cancelación y también hablar de violencia de género al otro día. Y lo digo con un ejemplo muy claro. Cuando empecé a trabajar en agencias de publicidad, empecé a trabajar justamente por las publicidades que se cancelaban en Twitter. Por eso empecé a trabajar hace 4 años en estos temas. Y una de las cosas que decían es, bueno, ahí llega la comisaría de género. Entonces, si las personas que producen los contenidos mezclan todo, está todo mal de ahí hasta lo que sale después al aire. Ahora, qué pasa perdón, Eli, pero no quiero perder esto porque el caso de las falsas denuncias ha generado también muchos daños en ir con lo políticamente, que tiene que ver con lo que vos estás diciendo también, ¿no? De chequear la información antes de saltar en masa a atacar a alguien acosador, por tirar un ejemplo, ¿no? Que puede llegar hasta arruinarle la vida. Y se ataca directamente sobre la idea que uno tiene acerca de la idea que el otro tiene, que es distinta, ¿no? No hay posibilidad de debate, no hay posibilidad de nada. Me parece que hay una suerte de ajusticiamiento y hay cierto regocijo en ese poder de ajusticiar a otra persona, ¿no? De anularlo, de cancelarlo. Y que tiene que ver con también un goce que hay ahí, ¿no? Ahora, estamos hablando de poder por ahí en pocas manos. Ahora, pensemos en el poder político, en el poder económico, en el poder mediático de los medios de comunicación. ¿Quién maneja las redes sociales? ¿Quién maneja a los haters? ¿Quién maneja a los trolls? Digo, o sea, eso también hay que hablarlo y hay que decirlo, A mí ¿no? me parece que ahí hay un punto que es clave, que se habla mucho, y es que todos sienten, por lo pronto los que llevan adelante la cultura de la cancelación, o no la cultura de la cancelación, sino la cultura de la condena social o en redes, todos sienten que tienen la verdad absoluta, digamos, que no hay posibilidad de contradecir una idea que uno puede no compartir. A mí me parece que el problema más grave está en esa situación, en las ideas, en donde no hay posibilidad en redes, por lo pronto, o en una red social fundamentalmente, de poder discutirlas. Y la pregunta que yo me hago es si es necesario discutirla en esa red. Si no es más importante generar otros espacios donde poder discutir. Bueno, es interesante Sí, pero lo que decís. ¿Se puede discutir en redes? ¿Se puede discutir en No, Twitter? y ¿Se puede además- reflexionar no, y en a ver, Twitter? Eli, ¿qué querés? ¿Cuál es el rol también de la dirigencia política y de la dirigencia de poder? Porque también utilizan las redes para difundir discursos del odio Pero y de fíjate cancelación. una Lo cosa. vemos en la Totalmente. campaña. Vos todos los fíjate días. algo. La alcaldesa de Barcelona se fue de las redes, fundamentalmente de Twitter, justamente porque consideraba que no había, que era muy agredida, pero más allá de todo eso, Que no era un había espacio posibilidad- de no era un reflexión. espacio de reflexión. Claro. Ofelia se va porque es atacada y no tiene posibilidades de O Claudia reflexionar. Piñeiro, una de las O Claudia. escritoras más conocidas, Y la pregunta tiene que yo me un hago en relación a la candado. política, que es Pero fundamental. algunos dirigentes sí No, utilizan ahí voy, las ahí voy, redes justamente, en ese- ahí voy. Cuando nosotros armamos diálogos urgentes, surge fundamentalmente porque en las redes sociales eran, no sé si la mayoría, pero muchísimos políticos tenían un discurso muy violento uno contra el otro. Y eso, para mí, necesariamente repercute en la sociedad, repercute negativamente, hace que la gente, en la vida cotidiana, le cueste mucho más relacionarse. Entonces, cuando vos tenés aparte de la dirigencia política, que tal vez tiene un megáfono mucho más fuerte que quienes no tienen un discurso violento en las redes, quienes intentan construir diálogo, como hablamos muchas veces, quienes intentan tratar de debatir con vos una idea diferente porque entienden que en esa idea diferente pueden enriquecerse. Bueno, cuando los violentos en las redes son más fuertes que los que quieren construir consensos para encontrar soluciones a nuestros problemas, bueno, ahí tenemos un problema muy grave que es que no hay otro espacio para que nosotros podamos salir de esa
red violenta. También para reproducir los discursos Sí. de odio, probablemente si nos vamos todos, esos discursos, como vos decís, si no los laburamos desde algún lado, A mí me permanezca, gusta, ¿no? me gusta lo que dice porque no es la plataforma, ¿no? Son los que usan esa plataforma. Ahora Somos es verdad, todos nosotros. ahora es verdad que en Twitter en particular Pero no el es discurso inocua. es bastante más Me agresivo. parece que la El diseño de la plataforma no es plataforma. inocua. No todas las plataformas son Pero iguales. ¿por qué? en ¿Qué tiene la ese culpa sentido. Twitter? El diseño de la plataforma Bueno. es una plataforma instantánea donde el fin primero es la catarsis y es además tiene una velocidad. Eso es una decisión que- de la gente, que es la catarsis, No, no, de la pero- plataforma. Yo pero no podría tiene- culpar a Twitter de eso, de que la gente diga Twitter no sin era así hace filtro, unos años. Yo sin empecé a usar filtro, ¿no? Twitter Yo te voy a decir 2008. algo, mirá, perdón. Yo quisiera decir algo respecto del planteo, porque es muy interesante en relación a si es la plataforma o son las personas. Yo creo particularmente que son las personas. Y hay un tema que para mí es muy importante. Nosotros en la vida cotidiana seguramente nos llevamos bien o tenemos buena relación con alguien que piensa totalmente diferente a nosotros. Bueno, yo en la cultura trabajo cotidianamente con personas que piensan totalmente diferente en términos políticos, en términos artísticos, a lo que yo pienso en esta sociedad. Sin embargo, a muchos les cuesta volcar esta virtud positiva que tenemos de poder relacionarnos y construir con el otro diferente en esa plataforma. Mirá si esa plataforma, todos los que nos llevamos relativamente bien, todos los que podemos construir diálogo en las diferencias, pudiéramos trasladarlo a esa plataforma. Hoy estaríamos hablando de otra cosa, no estaríamos hablando de cultura de la cancelación y mucho No, menos de discursos es violentos. muy A difícil lo que voy es que esa reflexionar. plataforma es Sí. una y las personas terminan haciendo esa Claro, plataforma. pero y es muy yo- difícil reflexionar en 140 caracteres, Por eso. ¿no? Esa es la Sí. verdad. A ver, Pero Dani. agrego a lo que dice Diego, que me parece que incluso hay que pensarlo como un movimiento más social que personas individuales, ¿no? Son sectores de la sociedad que no quieren perder sus privilegios, que quieren tener el poder, que quieren tener la verdad y quieren sobre eso hacer un discurso de odio defenestrando a otro, ¿no? O sea, me parece que hay que pensarlo desde un análisis más multisectorial, más multidimensional, donde el atravesamiento a quienes son víctimas o somos víctimas, como por ejemplo las mujeres en la política, de esos discursos de odio, tiene que ver con un montón de factores, tiene que ver con el género, con la edad, con la etnia o con un montón de situaciones y posicionamientos políticos Ahora, también. nos quedan 4 minutos y me gustaría escucharlos a todos. Yo pienso, digamos, si me quedo con la idea que vos decías, ¿no? De estos discursos que permanecen, porque yo reconozco en mí también muchas veces cancelando en nombre de lo que a mí me parece políticamente correcto. Como que no está nuestra autocrítica, ¿no? Lo de que cada uno tiene como moralmente bueno o malo, políticamente correcto o no. Y un poco en la vida, más o menos, cancelás un poquito, ¿no? Y que obviamente te vas achicando desde un montón de lugares. ¿Qué piensan? A partir de esas plataformas una serie de discursos que se viralizan. Y la viralización lleva a una uniformidad de lo que se puede decir y aquello que queda O fuera. sea, le de- atribuís a las redes una parte importante de todo este fenómeno. Sí, por supuesto, ¿Puedo digamos. hacer un paralelo entre una persona que se maneja muy cordialmente en una oficina y cuando va a la popular de la cancha de River es una fiera? Son contextos de enunciación diferentes, claramente, Bien, sí. Bien. Sí. Dani. Bueno, voy a retomar lo que dijiste porque también me parece importante, digo, en la cultura de la cancelación hay una tentación a la que entramos, o sea, o siendo cancelados o cancelando en algún momento, ¿no? El tema es la intención, ¿sí? Por ahí nosotros no tenemos la intención de cancelar o anular a otra persona en el debate, pero por ahí otros sectores o personas sí la tienen. Digo, yo me acuerdo, hace 10 años atrás, yo era militante universitaria y tuve un debate con un periodista reconocido de periodismo argentino, donde, bueno, justamente él me invita a su programa para cancelarme, básicamente, ¿no? Pero fue producto de una posible cancelación, un scratch que yo hice a un rector de una universidad diciendo y denunciando las políticas turbias que estaban sucediendo en ese momento en conjunto con el movimiento estudiantil, ¿no? Y hay una cadena de cancelaciones ahí. Uno cancela, el otro cancela y es como un juego de poder que es peligroso cuando quien cancela tiene una intención política u otra intención detrás, ¿no? Cintia. Bueno, me quedo con varias cosas. Una, que el diseño de las plataformas y la inmediatez, a medida que se masificó, porque al principio no era un uso masivo, eran muy distintas las plataformas al inicio, si vamos a 12, 13 años atrás,
cuando se masificó empezó esto de la uniformización del sentido, ¿no? Es decir, y de hecho las voces disidentes empezaron a dejar de usarlo o empezaron a decir, bueno, voy a empezar a usarlo de otra manera porque ya no encuentro. Entonces lo que se va concentrando justamente son los discursos más violentos y virulentos. De todas maneras, creo que tenemos que recuperar los matices. De hecho, hay estudios que dicen que en los últimos 20 años está decreciendo por primera vez en la historia el coeficiente intelectual de las personas y de las nuevas generaciones. Mirá. Y que eso muchas veces tiene que ver con la digitalización, que lo que hace es anular los matices del lenguaje y hay palabras que se van anulando. Cuando no tenemos palabras para Bien. pensar,